Yo creo que nuestra mentalidad ahora mismo tiene que pasar por la regularidad, ¿no? Tiene que ser nuestro objetivo. Si nosotros somos regulares durante lo que queda de liga, puede ser que podemos estar ahí arriba, pero si no mantenemos una regularidad va a ser muy difícil. Así que ahora mismo nuestro objetivo a plantearnos tiene que ser ese. Yo nunca dejé de confiar en mis condiciones, ¿no? Siempre trabajé para poder conseguir un lugar y sin duda que lo trabajo para poder seguir estando ahí. Así que mi único objetivo personal fue trabajar para poder disfrutar de un minuto, ¿no? Sin duda. La llegada de Antonio me dio continuidad, ¿no? Me dio minutos y sin duda, pero después pasó por mi cuenta, ¿no? En poder demostrar que puedo estar ahí, que puede confiar en mí y trabajo para eso, ¿no? Para devolverle cosas dentro del campo, así que sin duda que ese es el camino. La mentalidad del equipo ahora mismo es ganadora, ¿no? Estamos en una dinámica positiva, pero bueno, de nada sirve mirar para atrás si este fin de semana das un tropezón, ¿no? Nuestro objetivo tiene que ser el Sevilla ahora mismo y centrarnos en conseguir un resultado más que positivo en un campo difícil. La verdad que intentaremos salir a ganar con esa mentalidad divertida, como decís, ¿no? Y con compromiso y sin duda con la mayor responsabilidad. A veces la pelota quiere entrar y a veces no. Las cosas se ven diferentes cuando uno gana y parece que todo es todo un infierno cuando no se gana, ¿no? Sí, está claro que dentro del vestuario hubo un cambio y sin duda que el equipo fue creciendo a raíz de los buenos resultados. La verdad que vino gente con experiencia, gente joven también con muchas ganas de sumar y sin duda que se acoplaron muy bien al grupo. Tienen muchísimas ganas de mostrarse y disfrutar dentro del equipo, así que la verdad que es muy positiva la llegada. La verdad que el fútbol da muchísimas vueltas, ¿no? Yo creo que pasa por la mentalidad de cada uno, ¿no? De saber dónde quiere estar y qué es lo que quiere hacer realmente. Yo siempre tuve la mentalidad de quedarme, de poder estar en el Valencia y disfrutar en el Valencia y bueno, las cosas están saliendo positivas y sin duda que trabajo al máximo todos los días para poder disfrutar de esas oportunidades.